lunas ausentes y estrellas que se apagan. Una vez tuve mujer e hijo, dijo a Simon con amargura. Su mirada había caído al fondo de la taza de sake y allí se mantuvo toda la noche, como si en los pozos del licor pudiera encontrar el reflejo de días pasados. Aunque bien sabía el samurái que el sake no arrojaba luz sobre los recovecos de la memoria, más bien proporcionaba un turbio y confuso olvido. Esa noche su cinismo no había acudido a la cita y en un principio a Ikei le sorprendió que no insistiera en pasar la velada en algún antro portuario frecuentado por marineros ebrios y prostitutas sin recato. Por el contrario, había transigido en acudir a una taberna popular cercana de los barrios comerciales muy frecuentada por gente del castillo. Tanta desgana había intrigado al médico que por fin pudo averiguar la causa de su extraño humor. Nostalgia. ¿Qué fue de ellos?, preguntó Ikei con cuidado. El deber me obligó a abandonarlos y el honor me impidió regresar. Asaemon calló y tras remover las gotas de sake que quedaban en la taza, apuró un trago. Se sirvió de nuevo. ¿Sabes algo de ellos? Lo último que supe hace años ya es que mi mujer pidió anular el matrimonio y le fue concedido. Ahora yace con otro hombre al que mi hijo llama padre. Cuando debí partir apenas tenía 2 años. Hoy cumple 17 y ni siquiera conoce mi rostro. Así que era el cumpleaños del chico lo que la había sumido en la melancolía. Ikei se inclinó sobre la mesa y buscó la mirada de su compañero. En algunos sitios dicen que quien olvida el rostro de su padre jamás conocerá el rostro de Buda. Su interlocutor enarcó una ceja dando a entender que aquellas palabras significaban poco para él. Quiere decir que ningún hombre es feliz si olvida a su padre o no llega a conocerle, aclaró Ikei. Quizás algún día deberías encontrarte con tu hijo. No, rechazó Asaemon, haciendo un gesto elocuente con la mano. Mi mujer y mi hijo son fantasmas del pasado. No voy a desenterrarlos. La rotundidad de tales palabras delataba una decisión largamente meditada. El médico asintió, pues comprendía que su compañero jamás había verbalizado aquellos sentimientos. Así que no necesitaba consejos, simplemente ser escuchado. ¿Por qué tuviste que partir? Asaemon levantó la vista y tras un instante de silencio torció el gesto con una expresión que afeó su cicatriz. Yo era un samurái al servicio de un viejo clan al oeste de Hondo. Mi familia había servido con devoción durante generaciones a aquella casa y yo, al igual que mi padre antes, era respetado no solo por mi habilidad con la espada, sino también por mi técnica como cazador. Durante años mi puesto estuvo en Izumo, atendiendo los intereses de mi señor en aquellas tierras. Allí formé mi familia y allí habría agotado mi vida, de no ser porque se me encomendó dar caza y matar a un hombre. De aquello dependía que el honor del clan no quedara en entredicho. Diste con él. Solo una vez, pero se me escapó entre los dedos como un puñado de sal, no sin antes darle algo de personalidad a mi rostro. Recorrió con el dedo la horrible cicatriz que le cruzaba la cara. Juré que no regresaría si no era con la cabeza de aquel samurái colgando de una pica, pero nunca más volví a verle. ¿Y quién era aquel hombre? Quiso saber Ikei, su tono repentinamente grave. Asaemon sonrió por primera vez en toda la noche y dio un trago al sake humeante. Puede que aquel día lo descubra. Puede que algún día lo descubra. Aún le estoy buscando. Ikei se reclinó hacia atrás y también esbozó una media sonrisa mientras llenaba su taza. Por los enemigos que huyen, brindó el médico levantando el sake. Los prefiero a los que vienen a mi encuentro. Por los enemigos que no tienen nombre,
le imitó el guerrero. Siempre los he preferido a los traidores que se escabullen entre las sombras y mentiras. Al día siguiente, Ekei decidió retomar su búsqueda en un juego de Go, algo que se había convertido en una necesidad acuciante para él. Hasta la fecha, los comerciantes que prometieron encontrarle un tablero y un juego de piedras se encogían de hombros cuando pasaba a preguntarles, y aunque hubieran cumplido su palabra con diligencia, sabía que de poco les serviría si no encontraba también algún manual que versara sobre los secretos del juego. Así que, pese a las dificultades, aquella tarde decidió bajar a la ciudad para probar suerte de nuevo. Mientras descendía por la arboleda y se cruzaba con los últimos visitantes del día, le llamó la atención un rosal silvestre al margen de la senda. Recordaba haber recogido escaramujo de aquel arbusto, pero en esta ocasión no era el fruto lo que le interesaba, sino la presencia de una rosa blanca prendida entre las demás. Ekei la observó con detenimiento y con cuidado de no pincharse, la extrajo del arbusto. Era evidente que la flor no pertenecía al rosal salvaje. Se trataba de una rosa cultivada, probablemente cruzada con la planta de té para obtener ese color blanco. De buen humor, agradeció el inesperado presente y se prendió la rosa en la pechera antes de retomar la marcha. Cuando llegó a los barrios comerciales, le dio la bienvenida un alegre gentío que se había lanzado a la calle animado por el buen tiempo. Vagó de tienda en tienda con los resultados esperados, más negativas y miradas desconcertadas ante su petición, así que finalmente optó por regresar al castillo, pero no sin antes visitar el barrio de los herreros, donde pretendía encontrar platillos de medición y un mazo de metal para preparar tisanas. Enfiló la calle donde se hallaban los talleres más antiguos de Fukui, que exponían frente a sus puertas las más conseguidas manufacturas de sus artesanos, en la mayoría de los casos herramientas de trabajo poco nobles, como azadones, cizallas y cazos de cocina. Otros locales exhibían utensilios cotidianos de modesto valor, como espejos de bronce, pipas o largos alfileres para el pelo, y los menos se atrevían a exponer armas trabajadas en sus propias forjas, aunque ninguna parecía especialmente destacable. El sol alcanzaba su cenit y estaba a punto de concluir la hora del caballo. Ekei se dejaba llevar por el fluir de la muchedumbre, cuando al pasar junto a una de las armerías, una fugaz visión le obligó a desviar la mirada. Allí, entre escudos caídos, cazos con puntas de flecha y cubos con cuchillos de mala forja, había un tablero de Go apoyado sobre un taburete desnivelado. Ekei se detuvo frente al comercio y lo examinó con ojo crítico. El expositor era un simple tenderete cubierto por un toldo que rodeaba la puerta del local. De uno de los postes colgaba una banderola en la que se leía «Armero Ushiogawa». Sin duda, si no hubiera pasado toda la mañana buscando un tablero como aquel, jamás habría reparado en su presencia en un lugar tan insospechado. Las pocas mesas de Go que el médico había podido contemplar durante sus viajes eran elaboradas obras de artesanía, quizás de apariencia sobria, pero siempre construidas en materiales nobles y refinados. Aquel, por el contrario, era una simple tabla de pino lijada y barnizada, grabada con 19 líneas paralelas cruzadas por otras tantas, que formaban las 361 intersecciones sobre las que se podía colocar las piezas. El desgaste de la superficie hacía evidente que se había utilizado asiduamente durante años. El médico se adentró en la penumbra de la tienda en busca de su propietario, y al traspasar el umbral le saludó un olor a humedad tan viejo como la mala suerte. Sentada tras un mostrador bajo e iluminándose con una tímida lámpara, una figura encorvada
se afanaba en afilar con piedra el acero que sujetaba por la espiga desnuda. «Buenas tardes», dijo Kay alzando la voz sobre el siseo de la piedra. El armero detuvo la mano y levantó la vista. A la tenue luz de la llama, Kay pudo ver un rostro tuerto y desfigurado a cuchillo. Aquel hombre ni siquiera se había puesto un parche para disimular su desagradable cuenca vacía. «Buenas tardes, señor», respondió con voz ronca, quizás sorprendido de ver en su negocio a un cliente de aspecto tan noble. Dejó sobre un paño la hoja y la piedra. «¿Necesita que le enseñe algún cuchillo? ¿Una espada quizás?» «No será necesario. En realidad me ha llamado la atención el tablero de Go que tiene ahí fuera, sobre un pequeño taburete. ¿Es suyo?» «Así es», dijo el herrero, limpiándose las manos en el delantal. «¿Por qué lo pregunta?» Arqueaba la ceja cortada de su cuenca vacía, con una expresión a medio camino entre la desconfianza y el desconcierto. «He buscado un juego como ese por toda la ciudad y es el primero que veo. Me preguntaba si estaría dispuesto a venderlo». «No». La respuesta cogió desprevenido al médico por su rudeza y él porque el tablero parecía de escaso valor. «Estoy dispuesto a pagar un precio razonable». «He dicho que no». «¿Por cuánto estaría dispuesto a venderlo?», insistió Kay, contrariado por la brusquedad de aquel hombre. «Simplemente no está en venta. No me desprendería de él ni por todo el oro de su bolsa». El armero señaló con su dedo negruzco el bulto de la pechera del kimono de Kay. «¿Por qué?». El hombre frunció el ceño. Parecía meditar si aquella pregunta merecía una respuesta. «Porque todos los que han jugado conmigo en torno a ese tablero están ya muertos». «Comprendo», asintió Kay, cruzándose de brazos. «Soldado». «Ashigaru del feudo Fukui», dijo con cierto orgullo en la voz. «Una escaramuza contra las tropas de Mitsunari Ishida me retiró». El armero señaló hacia abajo y Kay reparó por primera vez en que, además de los cortes de la cara, aquel hombre de aspecto soez tenía la pierna derecha cortada por debajo de la rodilla. Debe ser un hombre fuerte si sobrevivió a tales heridas. Otros mejores que yo no lo hicieron, por eso no le venderé esa tabla de madera. «Ya veo». El médico sostuvo la desagradable mirada de su interlocutor durante un rato, pensando en cómo abordar la situación. «Escúcheme, tengo algo que proponerle. ¿Le apetece volver a jugar al Go?» «Lo hago cada noche. Cuando cierro, me siento fuera y juego con mis viejos camaradas, bajo las estrellas, como hacíamos entonces». El rostro de Kay debió de delatar lo que pensaba, pues el viejo Ashigaru se mostró ofendido. «Sé lo que está pensando, pero no estoy loco. Recuerdo bien cómo jugaban, sus trucos y estrategias, así que juego contra mí mismo y muevo las piedras como lo harían ellos». «¿Juega solo cada noche?». El hombre asintió con un gruñido. Despreciaba con ferocidad cualquier opinión entrometida. «Señor Uchi Ogawa estaría dispuesto a jugar conmigo como lo hacía antes, una noche tras otra. Puede que al principio se aburra, pero le aseguro que con el tiempo no necesitará rememorar viejas partidas». El armero no respondió. Se limitó a escrutarle a través de los párpados entrecerrados del ojo que conservaba. Kay comprendió que su propuesta no había sido del agrado de su interlocutor, así que decidió aderezarla con algún aliciente. «Le pagará bien por cada partida». «Me dará dinero por jugar conmigo al Go». 50 mon de cobre cada noche», corroboró el médico. Los rasgos del armero dibujaron una sonrisa maliciosa que acabó estallando en una risa limpia. «Hace un momento usted pensaba que el loco era yo. Quizá aún lo piense, pero no me importa mientras esté dispuesto a jugar conmigo. ¿Tenemos un trato?», preguntó Kay sonriendo a su vez.
Mañana le estaré esperando cuando cierre, al concluir la hora del gallo. Ekei no confiaba en las cualidades de aquel hombre como instructor de Go, y estaba por ver que no fuera como tantos otros viejos soldados que habían perdido la cabeza, pues la guerra lo había desfigurado como a pocos que hubiera visto vivos. Aún así se despidió de él hasta el día siguiente. El caro del clan Yamada, el señor Kigei Yamaguchi, llevaba rato aguardando en su despacho la llegada de la jefa médica. Su paciencia cuando se trataba de mujeres se consumía tan rápidamente como una mecha mal trenzada. Al fin y al cabo, donde se había visto que un hombre de su posición debiera esperar a una mujer, rumiaba aquellos pensamientos mientras hacía tablear su abanico contra el muslo. Lo mejor, se decía Yamaguchi, es que la causa de aquel comportamiento eran las constantes prerrogativas del daimyo hacia la hija de Inushiro, que se sentía con potestad de hacer esperar o contradecir a cualquiera. El anciano solo podía resignarse ante una situación provocada por su propio señor, y gustaba de pensar que aquello explicaba sobradamente por qué aquella mujer de aire insolente había caído en la desgracia de la soltería. El tiempo continuaba agotándose, y con él la exigua paciencia de Yamaguchi, que sintiéndose ya presa de la indignación, comenzó a abanicarse compulsivamente mientras clavaba la vista en la puerta de su despacho, hasta que, finalmente, ésta se abrió y la médica apareció en el umbral. «Buenos días, señor Yamaguchi», saludó Ojine con una inclinación. «Me disculpo por mi tardanza. Un paciente requería con urgencia de mis atenciones. Ni siquiera me había percatado del retraso. Pase. Quiero hablarle de un asunto que precisa discreción». La mujer hizo una nueva reverencia, cerró la puerta y se arrodilló sobre el tatami. «Es necesario que usted y el señor Inafune visiten a una dama», explicó Yamaguchi. «Hace unos meses llegó a Kioto y en poco tiempo se ha ganado gran prestigio entre los caballeros prominentes de la ciudad. Su señoría desea visitarla, pero ustedes deben observar antes que se encuentre sana». Finas líneas fruncieron la frente de Ojine al escuchar el encargo. Siempre había considerado que tales debilidades eran impropias de un líder, pero no era quien para enjuiciar a su señor. Además, era bien sabido que los apetitos del león de Fukui no se habían aplacado con la edad. «Como ordene, señor Yamaguchi», asintió la médica. «Mi secretario le dará la dirección de la casa y le explicará los pormenores. Un oficio de la guardia personal de su señoría los acompañará». «No será necesario», declinó Ojine. «Si debemos ser discretos, bastará con que el maestro Inafune y yo atendamos este asunto». Ekei vestía un kimono para dormir y estaba a punto de terminar la cena cuando alguien llamó a sus habitaciones. Acudió a la puerta con cierta extrañeza, que se tornó en sorpresa cuando descubrió que era Ojine Ito quien lo reclamaba a esas horas. «Cámbiese, debemos realizar una visita». «¿Qué es tan urgente? ¿Ha ocurrido algo grave?», quiso saber el médico mientras indicaba a la mujer que pasara. «No exactamente. Póngase ropa discreta, oscura a ser posible. Se lo contaré por el camino». El maestro Inafune se apresuró hacia el vestidor y eligió un kimono marrón sin ningún ornamento. Mientras se cambiaba, hacía un esfuerzo por imaginar a qué respondía aquella extraña situación, pero su imaginación no llegaba a tanto. Guardó rápidamente en su yakuro los medicamentos que consideró imprescindible y se reunió con Ojine, que la esperaba en la entrada. La médica le negó a darle más explicaciones hasta que abandonaran el castillo, y solo Ekei pareció preocupado por cómo se pudieran interpretar que ambos bajaran solos a la ciudad a horas intempestivas.
Mientras cruzaban los sucesivos patios, el médico mantuvo la mirada clavada en el suelo, sin levantar el rostro mientras O'Higgins avanzaba con la cabeza alta, el cabello cubierto por una fina capucha azul oscura. Descendía ya por la colina cuando O'Higgins volvió a dirigirle la palabra. Nos encaminamos a una casa de las afueras del barrio de Natsume. Allí nos aguarda una dama a la que debemos visitar. Es preciso que le hagamos un examen médico. Supongo que se trata de alguien relevante. Una prostituta en realidad, señaló la médica con desafectada frialdad. Debo entender que está insultando a esa mujer. Ni siquiera la conozco, simplemente les pongo los hechos. Se trata de una concubina de lujo llegada de Kioto. Su señoría desea visitarla con cierta asiduidad, así que debemos asegurarnos de que se encuentra sana y no puede perjudicar la salud del señor. Ya veo, por su tono diría que desaprueba estos hábitos. No soy nadie para juzgar lo que haga su señoría, pero como médica creo que es un riesgo innecesario para su salud. ¿De qué sirve tener salud si no podemos disfrutarla?, señaló Ekei en tono jocoso, pero O'Higgins lo miró y la sonrisa se le congeló en el rostro. Tragó saliva antes de añadir: seremos discretos y acabaremos con esto pronto. La médica asintió y, como si las palabras de Ekei fueran un acicate, redobló el paso. Llegaron pronto a la ciudad y recorrieron los barrios lejos de las avenidas principales. La mujer 3 pasos por detrás de su acompañante para no llamar la atención, hasta llegar a la zona donde se concentraban algunas de las casas de té más prohibitivas de la ciudad. El médico reconoció las fincas de misteriosos jardines que ya viera meses atrás durante su forzado encuentro con el consejero principal, pero era incapaz de orientarse por el intrincado laberinto de cuestas y callejas que componían el barrio del placer de Fukui. Entendió que las calles estaban así dispuestas precisamente para confundir al visitante y disuadirle de abandonar el lugar. No eran pocos los viajeros que se rezagaban durante días en aquellas casas, perdida la noción del tiempo ante la promesa de tantos placeres. O'Higgins, sin embargo, parecía conocer bien la zona y serpenteaba entre las callejas con paso decidido, probablemente porque, para su disgusto, había realizado muchas visitas como las de esa noche. Ekei, por su parte, se dejó guiar y disfrutó del entorno. Aquel barrio para hombres exquisitos carecía del ambiente grosero de otros lugares similares que había recorrido. Allí todo era más sutil y a un tiempo más irresistible. Al trasluz de las terrazas se intuían sombras sugerentes. En los jardines se vislumbraban sombras de movimientos lánguidos y el viento arrastraba fragancias embriagadoras. El lento punteo de un shamisen y risas tímidas. Nada era obvio, pero el conjunto resultaba sumamente evocador. O'Higgins, inmune a la atmósfera del lugar, hacía repiquetear sus cuetas sobre el suelo empedrado. Rodeó una de las fincas y se detuvo junto a la puerta trasera. Miró atrás para asegurarse de que Ekei le seguía con su yakura al hombro e hizo sonar una delicada campanilla que colgaba junto a la puerta. El límpido tintineo reverberó en las paredes del callejón y alguien desatrancó la puerta desde el otro lado. La madera arañó el suelo hasta ceder y en el umbral apareció un hombre de aspecto tosco que los interrogó con la mirada. Ekei observó que portaba 2 espadas a la cintura. «Somos los médicos de su señoría», informó O'Higgins, poco impresionada. «Venimos a ver a la dama Sakura». «Síganme», indicó el hombre con una reverencia. Cruzaron el jardín trasero, iluminado por 4 lámparas de piedra, y fueron conducidos hasta una casa de una sola habitación, ubicada en uno de los extremos de la finca. El guardaespaldas les pidió que guardaran allí
la llegada de Sakura y se retiró sin más ceremonia. Antes de entrar, Ekei se detuvo frente a la pequeña edificación. Estaba construida en madera oscura y se había decorado con paneles yogi ricamente pintados y con flores atadas a los pilares. Desde fuera parecía un lugar acogedor, pero cierto instinto lo preveía de entrar en una casa aislada, sin salida trasera y sin ventanas para atisbar el exterior. Ojine, sin embargo, se había descalzado junto a los escalones y ya cruzaba el umbral, de modo que se vio obligado a seguirla. El interior estaba caldeado por el aliento de un brasero a punto de apagarse. La tarima de madera se hallaba cubierta por un mullido tatami, y el olor del incienso perfumado con jazmín matizaba el aire. Ekei depositó su yakuro en el suelo y se sentó junto a Ojine, que permanecía con la vista perdida y una expresión un tanto triste. Quizás esté pensando en su padre, se dijo el médico, que creyó mejor no interrumpirla con una conversación banal. Cerró los ojos e intentó evadirse en sus propios pensamientos. Sin embargo, la soledad compartida con Ojine lo turbaba. Se descubrió observando de soslayo la serena belleza de aquella mujer, melancólica y hermosa como el otoño. La mirada de Ojine parecía distante, pero allí donde ella estuviera, él la siguió hasta quedar también irremisiblemente perdido. Cuando ella despertó de su breve ensoñación, se encontró con los ojos de Ekei, que apartó el rostro inmediatamente. Ella también bajó la mirada, un tanto consternada, pero no dijo nada. Tras un breve silencio que amenazaba con hacerse irrespirable, Ekei se obligó a buscar algún tema de conversación. Hace unos días visité el barrio de Natsume, anunció el médico sin levantar los ojos. Quise ver cómo habían evolucionado los enfermos. ¿Y bien?, preguntó ella, con una timidez desconocida en su voz. Ekei carraspeó antes de continuar. No son buenas noticias. La mayoría de los enfermos han recaído y presentan síntomas similares, incluso más acusados, y según he podido comprobar, otros hombres han padecido la dolencia por primera vez. ¿Familiares o amigos?, quiso saber Ojine. No, hombres adultos siempre, casi todos comerciantes y mercaderes de posición acomodada, pero nunca miembros de una misma casa. Además, los casos ya no se limitan al barrio de Natsume. He podido contabilizar 16 casos en distintos barrios del norte de la ciudad. 16, repitió la médica con cierta sorpresa. 11 más que la última vez. ¿Por qué no me lo ha comentado antes? He recetado a los enfermos el mismo tratamiento que recomendó Anida, y en todos los casos parece haber sido efectivo. De ahí que haya esperado hasta ahora para decírselo. Ella sintió y cruzó los brazos sobre el regazo. Lo lógico sería declarar una epidemia por un mal contagioso, dijo Ojine pensando en voz alta. Pero el hecho de que nadie haya caído enfermo en cada casa nos obliga a descartar esta posibilidad. Además, los pacientes responden al tratamiento habitual en los casos de intoxicación. Pero, ¿qué los ha hecho enfermar? Volvió al punto de partida. Los pacientes apenas tienen relación entre sí, y cualquier alimento en mal estado habría afectado a más personas en su entorno. Quizás nos estemos equivocando en nuestra premisa. Quizás nos se han intoxicado accidentalmente, señaló Ojine. Envenenamiento. Eso lo explicaría. Un veneno bien elegido, sin trazas características, podría provocar estos síntomas. No tiene sentido, dijo Inafune tras meditarlo un instante. Aunque no es descabellado pensar que estos hombres pudieran tener un rival dispuesto a llegar a tales extremos, estaríamos hablando de un envenenador sumamente torpe, pues en 2 ocasiones ha logrado envenenarlos solo para hacerlos enfermar. Hasta ahora ninguno ha muerto. Lo que dices es cierto, admitió ella visiblemente intrigada. Cuando quieres envenenar a alguien, procura suministrar una única dosis mortal,
y si fallas a la primera, te aseguras de no fallar una segunda vez. Además, alguien capaz de utilizar un veneno tan difícil de detectar sería un experto. Difícilmente se equivocaría en la dosis que se debe administrar, ratificó Gine. Aún así, quizá deberíamos visitar a los enfermos e interrogarles por sus posibles rivales en los negocios, apuntó él. Si una mayoría coincide en indicarnos a alguien en concreto, quizás podríamos estar ante nuestro envenenador incompetente. Ogine volvió a mirarle a los ojos, pero esta vez no había asomo de rubor en su mirada, sino un vivo interés por aquellos sucesos que se desafiaban su habilidad médica y su inteligencia. Antes deberíamos informar a Bugio, local de nuestras sospechas. Probablemente, pero no pondría muchas esperanzas en que tomara nuestras advertencias en consideración. Este asunto es demasiado complejo, y si no existen indicios más evidentes, la autoridad difícilmente moverá un dedo. La paz del shogun se preocupa de salteadores de caminos, bandas de asesinos, no de hipotéticos envenenadores. Por ahora, esto es más un problema médico. En ese momento, la puerta de la casa se deslizó lentamente y ambos volvieron a ser conscientes de dónde se hallaban. Una mujer menuda, que llevaba sujeto contra el pecho un paño blanco doblado, les saludó con una profunda reverencia antes de hacerse a un lado para dar paso a una dama alta y esbelta, de pelo cuidadosamente recogido y sutilmente maquillada al estilo de las cortesanas de Kioto. Vestía un furisó de blanco y celeste que presentaba un intrincado patrón de flores de cerezo, pinceladas en rosa, con los puños de kimono bordados en hilo de plata. La joven de rasgos dulces y delicados debía ser Sakura, y Ekei comprendió inmediatamente por qué en tan poco tiempo había adquirido tal fama entre los notables de la ciudad. Las maneras y la belleza de aquella mujer eran más dignas de la corte imperial que de una capital de provincias. Señores médicos, soy la dama Sakura. Les saludo con una voz limpia como un arroyo de agua clara. Estoy a su disposición. Para su desconcierto, Ekei reparó en que los ojos de almendra de la joven, subrayados por unas espesas pestañas, lo miraban fijamente al pronunciar su saludo. Por favor, tiéndase, le indicó Ogine con voz metódica, evidentemente ajena a sus encantos. La sirvienta cerró la puerta de la casa. Cuando estuvieron aislados en el interior, la dama Sakura deshizo el nudo de su obi, abrió su kimono de varias capas y dejó que se deslizara hasta el suelo. Quedó completamente desnuda ante ellos, sin cubrirse con las manos o bajar la mirada con pudor. Ekei, sin embargo, sí apartó la mirada. Aunque había visto el cuerpo de muchas pacientes, algo hacía que las circunstancias fueran distintas en aquella ocasión. No es necesario que se desvista, dijo la dama Ito con voz severa. Creí que debían examinar mi cuerpo, asegurarse de que me encuentro sana para el señor Yamada. No pronuncie aquí ese nombre, sea más discreta, le reprendió Ogine. Por favor, tiéndase. La acompañante extendió sobre el tatami la sábana blanca que portaba cuidadosamente doblada, y Sakura se echó sobre ella boca arriba, los brazos extendidos junto a los muslos. Ogine se aproximó y se arrodilló junto a la joven para iniciar el reconocimiento, pero ésta la miró con los ojos y rechazó a la médica. No, quiero que sea él quien me examine, exigió ante el asombro de ambos médicos. Estoy acostumbrada a que sean los hombres los que me miren. Además, ¿cómo puede una mujer saber lo que un hombre desea encontrar? Eso es absurdo. No está aquí para exigir nada, se opuso la médica, a punto de perder la serenidad. No soy una esclava, no pertenezco al dueño de esta casa, ni al señor de Fukui. Ogine sostuvo la mirada de la cortesana, que sonreía con insolencia.
Su señoría puede visitarme cuando quiera, prosiguió Sakura con voz de seda, pero si desean examinarme, será él quien lo haga. No deseo que otra mujer me toque. Ojine suspiró, apelando a una paciencia que en esos momentos le costaba reunir, y buscó la mirada de Kei. El médico asintió antes de aproximarse a la concubina, que satisfecha, cerró los ojos e inclinó la cabeza a un lado con gesto de sumisión. Maese Inafune se encontraba visiblemente aturdido. Aquella mujer había conseguido alterarle de un modo extraño, quizás por su inusual belleza, quizás por su provocador descaro envuelto en suaves maneras. Además, el hecho de que debiera examinarla en presencia de Ojine no hacía sino incrementar su desazón. Al situarse junto al cuerpo desnudo de Sakura, comprobó que desprendía un suave olor a jazmín similar al del incienso que aromatizaba el ambiente, de modo que la presencia de aquella mujer parecía expandirse por toda la sala. Se detuvo un instante para contemplar su rostro. Quizás no fuera tan joven como su voz hacía parecer, aunque el maquillaje dificultaba intuir la edad de una mujer de rasgos delicados. No quiso entretenerse más, por temor a dar la impresión de que era indiscreto, y comenzó a examinarla con la mano no tan firmes como le habría gustado mostrar. Al pedirle que separara las piernas, ella lo hizo con un movimiento lento y calculadamente pudoroso. Cuando hubo concluido, Ekei se volvió hacia Ojine y se limitó a asentir, por temor a que su voz lo dejara en evidencia. Entonces la médica se puso en pie y se echó sobre los hombros la capa con la que se resguardaba del frío. «Eso es todo», dijo mientras se cubría el cabello con la capucha. «Por favor, que alguien nos muestre la salida». Sakura se puso de pie y su sirvienta se apresuró a cubrirla con el lienzo blanco. «¿Cuándo he de esperar la visita de su señoría?» «Lo desconozco. Mi labor concluye aquí», respondió Ojine con un tono pausado, que apenas disimulaba sus ansias por abandonar el lugar. «Ahora, si me disculpa, debemos retirarnos. No es apropiado que una mujer respetable permanezca en esta casa más de lo imprescindible». Sakura respondió con una sonrisa franca y se despidió de ambos con profunda reverencia. Una vez fuera, ambos médicos tardaron en volver a hablar. Parecían haber consensuado en silencio el tomar un camino de regreso más largo, probablemente para que la noche de primavera les despejara tras aquel extraño encuentro. Caminaron junto a la orilla de uno de los canales que cruzaban la ciudad, observando el ondulante reflejo de la luna sobre el agua que les acompañaba al paso. «¿Qué le ha parecido esa mujer?», dijo por fin Ojine, una pregunta que, por abierta, lo tomó desprevenido. «Es una mujer extraña», acertó a decir, aunque supongo que su estilo de vida le permite ciertas veleidades. «¿Ha tratado antes a otras mujeres como ella?» «Sí, ha sido cortesana en Kioto. Es posible que incluso haya estado en presencia de Su Majestad Imperial. Ni siquiera los grandes señores suelen tener un trato habitual con este tipo de mujeres, cuanto menos un simple médico como yo». «No me refiero a eso», le interrumpió ella. «Quiero decir, si ha visitado antes lugares similares». «No es una pregunta propia de usted, maese Ito». Ella dibujó una sonrisa amplia que, de nuevo, le resultó inesperada. «Maestro Inafune, no soy como esas mujeres del castillo de indignación fácil que, sin embargo, se pasan los días cuchicheando sobre los demás. Simplemente me intriga la vida de alguien que ha recorrido el país durante años. Yo apenas he tenido oportunidad de abandonar los muros del castillo. He viajado y he tratado con todo tipo de personas, si es lo que desea saber, pues creo que conocer la naturaleza humana es fundamental para la medicina. Nunca deja de sorprenderme cuántas enfermedades se pueden curar solo conversando, escuchando a un paciente y aconsejándole adecuadamente. A menudo olvidamos que antes los médicos sanaban así,
apoyándose en su sabiduría y el conocimiento del paciente. Eran más consejeros que expertos en drogas y tratamientos. Mi padre estaría satisfecho de escuchar decir eso, señaló Gine, que parecía gratamente sorprendida. Siempre se ha quejado de los médicos que tratan a sus pacientes sin ni siquiera mirarles a los ojos. Quizás yo le tenía por uno de ese tipo. Provocó juicios precipitados en los demás, sonrió Ekei. Es un defecto que no consigo corregir. Ogine no pudo evitar sonreír también, y el buen humor de su interlocutor la alentó a continuar con su indiscreto interrogatorio. Dígame, ¿qué ha visto durante sus viajes? Debe haber conocido todo tipo de lugares. Nunca ha lamentado tener que abandonar un sitio en el que se encontraba a gusto. Ekei asintió y por fin comprendió que aquella mujer, pese a su afilado ingenio y su considerable intuición médica, pese a ser una maestra en herbología y tener un carácter firme y aparentemente inconmovible, también tenía anhelos y deseos que había debido enterrar como cualquier otra persona que habitara este mundo, y entre ellos se encontraba sin duda el haber viajado y conocido otras tierras como otras gentes. De buen grado habría conversado con Eugene durante horas, los dos solos junto al canal, pero algo llamó su atención de forma poderosa, una sospecha que al instante se convirtió en una evidencia. Inevitablemente la sonrisa se borró de su rostro y adoptó un gesto serio. ¿Qué ocurre?, quiso saber Eugene. ¿He cometido alguna indiscreción? No deje de caminar, le indicó Ekei con voz grave. ¿Qué quiere decir? Me está preocupando. Sin atender a sus palabras, el médico estudió el entorno sin girar el cuello, moviendo solo los ojos a su izquierda, las aguas negras y más allá las orillas lejana flanqueada por almendros a su derecha, los muros flanqueados de las sucesivas fincas que se asomaban al canal, y tras estos los tejados de pizarra gris de las casas ricas de Fukui. Alguien nos sigue, dijo con tal certeza. ¿Se ha vuelto loco?, preguntó la mujer al tiempo que miraba por encima del hombro. Continúe mirando al frente y no eleve la voz. ¿Cómo puede estar tan seguro? Las estrellas a nuestra derecha sobre los tejados parpadean. No entiendo. Explíquese más claramente, por favor, rogó la mujer por lo común tan serena. En una noche como esta, si sigues a alguien, lo haces situándolo entre tu posición y la luna. Así evitas que tu silueta se recorte contra la luz. Ladeó ligeramente la cabeza hacia la izquierda. Ahí está la luna. Quien nos sigue lo hace desde los tejados a nuestra derecha. Aquella explicación inquietó aún más a Ogine y debió hacer un esfuerzo por no escrutar desesperadamente la oscuridad en busca de su supuesto perseguidor. Yo no veo nada extraño. Las estrellas se comportan igual que cualquier otra noche. No lo hacen. Las estrellas sobre los tejados parpadean. Lo provoca aquel que nos sigue al pasar frente a ellas. ¿Qué querrán de nosotros? Pronto lo sabremos. Si se trata de un asesino, nos atacará antes de que nos podamos llegar a zonas más concurridas. Si simplemente nos espía, se marchará ahora que sabe que lo hemos descubierto. Ogine contuvo el aliento ante aquellas palabras. Durante una eternidad caminaron en silencio junto al canal, hasta que Ekei le indicó que se desviara por un callejón lateral. Él se colocó un paso por detrás, de modo que pudiera observarla en todo momento, y ella cerró los ojos y trató de controlar su ansiedad. Caminaba a ciegas, apoyando los dedos en la pared encalada mientras arrastraba las huetas sobre el polvo de la calle. Creía flaquear a cada paso, pero siguió adelante sin atreverse a abrir los ojos. Finalmente, el bullicio de las tabernas y las risas de las muchachas de compañía le indicaron que había logrado cruzar al otro lado. Cuando volvió a mirar, comprobó que se encontraba en una de las avenidas más próximas al puerto.
Buscó a Kay a su espalda y pudo ver cómo éste aún escrutaba la oscuridad que se agazapaba sobre los tejados. «Volvamos al castillo», dijo el médico, y ella no pudo sino asentir, ansiosa porque aquella extraña noche tocara de una vez a su fin.